Primera lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 51, versículos del 17 al 27. Te doy gracias y te alabo, Señor, y bendeciré tu nombre para siempre. Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se la pedí al Señor y hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Dio su flor y maduró, como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí sus huellas. Tan pronto como le presté oídos, la recibí y obtuve una gran instrucción. La sabiduría me ha hecho progresar, por eso glorificaré al que me la concedió. Decidí ponerla en práctica, busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. Levanté mis brazos hacia el cielo y deploré conocerla tan poco. Concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí. Desde el principio ella me conquistó, por eso jamás la abandonaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 18. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los escribas y maestros de la ley preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces todo esto? Y qué triste es el hecho de que ellos, que eran los más estudiados en la palabra, que eran los maestros de la ley, los que conocían las escrituras completamente, no podían reconocer que Jesús era Dios. Muchas veces nos pasa también a nosotros eso. Pareciera como que tenemos un velo en nuestros ojos que no nos permite ver más allá, que no nos permite descubrir la realidad. Y hoy en la mañana veía un video de alguien que decía que mucha gente quiere la ayuda de Dios o requiere de la ayuda de Dios hasta para levantarse, que invocan a Dios para todo, que hasta cuando se van a levantar le piden que se levanten bien, que les piden que sea un buen día. Y él decía, habemos otros, que lo que necesitamos para despertarnos es un café. ¿Te imaginas qué triste? La misma situación en aquel tiempo
y en el tiempo de ahora. Este hombre del video decía de que él no es que fuera ateo, pero él no necesitaba de Dios. A él le daba lo mismo que hubiera Dios a que no hubiera Dios. Él estaba bien sin Dios. Así pasa también a muchas personas hoy en día, que pareciera como los fariseos, los maestros de la ley, que tenían un velo en sus ojos, que aunque tenían el conocimiento de Dios, no lo supieron reconocer cuando llegó a visitarlos y a hacerse hombre en medio de ellos, y no lograron reconocer a Jesús, que era Dios, el Hijo de Dios. Igual le pasa a mucha gente hoy en día, como este señor del video que les estoy comentando. Muchas personas no reconocen la obra de Dios, no reconocen la presencia de Dios en sus vidas, y por lo tanto no les interesa. O sea, simplemente ellos viven bien sin Dios. Para ellos Dios no es importante, no es necesario. Y hay mucha gente que aún en la tribulación tampoco doblan rodillas ante Dios. Debemos pues orar por todas estas gentes que no reconocen a Dios, que no reconocen la autoridad de nuestro Señor sobre nosotros, y que simplemente viven por vivir, y que para ellos fuera lo mismo un mundo sin Dios que con Dios. Unámonos en oración. Padre Celestial, cuando estos hombres del Evangelio de ahora te cuestionan, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Con qué autoridad Jesús está haciendo eso? No reconocen que es tu Hijo, Señor. No reconocen que es el hombre aquel del cual las Escrituras habían hablado, Jesús, el que se haría hombre, Dios que vendría al vientre de una mujer y que nacería como toda persona, como todo ser humano. No reconocen la grandeza de Dios, no reconocen nada. Te suplicamos, Señor, que ahora en nuestros tiempos nos ayudes con esa gente que tampoco te reconoce, con esa gente que no considera que sea necesario creer en ti. Ayúdanos a que nosotros los creyentes podamos dar un buen testimonio, porque también muchas veces nosotros botamos el intento que otros tienen de acercarse a Dios con nuestras actitudes, con nuestra manera autoritaria de ser y dominantes, con que a veces nos sentimos superiores a los demás y no podemos reconocer que hay alguien que está queriendo entrar al camino de Dios, a tu camino, que quiere despertar la fe en Él, y muchas veces nosotros, tal y como somos, matamos la fe de otros. Ayúdanos a no ser piedra de tropiezo en el camino de aquellos que están queriendo descubrirte. Amén. Dios es bueno, Dios es poderoso. Que la paz del Señor esté con todos nosotros, y si este mensaje te ha parecido interesante y de bendición para tu vida, compártelo con otros para que también sea bendición de la vida de otros, y suscríbete a este canal para que estos videos puedan ser vistos por muchas más personas alrededor del mundo. Que el Señor te regale un hermoso día sábado.